Apocalipsis capítulo 2, versículos del 26 al 29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos. Padre, en esta mañana clamamos, Señor, tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo sobre nuestra vida. Tú eres el autor, bendito Dios, de cada una de estas cartas. Y hoy te pedimos, Padre Celestial, que tú nos hables a través de tu palabra. Que tú, Señor, utilices mi vida como instrumento, Padre Celestial, para que podamos ser edificados, bendito Dios, en tu bendita y santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, tenemos la carta que el Señor Jesucristo envía a la iglesia en Tiatira. Según el sistema histórico, esta iglesia, correspondería a la época predominante del romanismo, lo que se conoce como la edad de las tinieblas, a los primeros años de la Edad Media. Pero a juzgar por el final personal que se le da a esta carta, sin duda, es para la iglesia de Cristo en todo tiempo y lugar. Amén. ¿Cuántos aquí somos iglesia del Señor? El mensaje es para nosotros hoy. Amén. Y el mensaje que está escrito también para la iglesia a Tiatira puede ser aplicado también para nosotros porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Vale notar que el mensaje a Tiatira, si usted revisa y tiene ese detalle de revisar cada una de las cartas, se va a dar cuenta que esta es la carta más extensa de todas, es la más larga. A pesar, y curiosamente, que esta era la iglesia más pequeña de todas las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Y iniciamos, como lo hemos hecho en estos domingos anteriores, con la comisión en el versículo 18 del capítulo 2. Tenemos, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Así que esta carta es enviada al ángel de la iglesia en ese lugar. Ya se nos explicó que la palabra ángel también se utiliza para decir pastor o el líder que está a cargo de esa iglesia. Amén. Si hacemos recordatorio de las enseñanzas anteriores. Y el destinatario, pues la iglesia que está en Tiatira es el destinatario de esta carta. Vamos a hacer una introducción histórica para contextualizarnos en cuál era la realidad que esta iglesia estaba viviendo. Comparada en primer lugar a otras ciudades de Asia Menor, Tiatira no era muy grande, ni contaba con grandes atracciones como las demás, por ejemplo como Éfeso y Esmirna, que según la historia se nos dice que eran ciudades que competían entre sí, ¿verdad? Por ser, digamos, las más populares, las que tenían mayor concentración de gente, mayor movimiento del comercio. Era una ciudad pequeña localizada en un valle, no estaba sobre un monte, no se encontraba en la costa, sino que se encontraba tierra adentro, la ciudad de Tiatira, en el camino hacia Pérgamo. Era uno de los principales también centros religiosos, culturales y comerciales de la región. Era la puerta prácticamente a Pérgamo. Lastimosamente no tenemos un mapa, pero en el mapa, y usted puede ir a un mapa también, se va a dar cuenta de que esto es así. Y aunque era la puerta a Pérgamo, también servía como amortiguador en caso de invasiones terrestres, ¿verdad? Esto amortiguador es una palabra bien más diplomática, más bonita para decir carne de cañón. O sea, eran los primeros que aguantaban los embates si había un ejército enemigo que estaba atacando, ¿verdad? Le servía a Pérgamo como un amortiguador para aguantar un poco si venía un ejército extranjero o invasores. Y a pesar de estar tan expuesta, Tiatira no era una ciudad amurallada, no tenía muros a su alrededor, no tenía sistema prácticamente de defensa.
no lo tenía, lo cual la hacía más vulnerable. Debido a esto, a lo largo de la historia, esta ciudad fue atacada, destruida y reconstruida muchas veces, ¿verdad? Debido a que no tenía realmente, por decir así, mecanismos de defensa, mecanismos de seguridad. Ustedes saben que en el tiempo antiguo lo más común es que estas ciudades fueran amuralladas y eran muros, ¿verdad?, capaces de contener varios embates antes de ceder de ejércitos enemigos. A pesar de esto, Tiatira era un centro comercial estratégicamente localizado en la antigua ruta de comercio de ese lugar. Y por su énfasis en el comercio, esta ciudad contaba con gremios de panaderos, herreros, alfareros, curtidores, tejedores y otros oficios, ¿verdad? Como en todo lugar donde el comercio es por decir así, lo principal o donde hay auge, tienden a existir estos gremios, asociaciones, porque obviamente esto pues ayuda al desarrollo económico del lugar, ¿verdad? Y que haya una distribución más o menos pareja o equilibrada de las riquezas. Aunque hay corrupción en los gremios también, ¿verdad? De hecho hay corrupción en todo lo que el hombre toca. En términos generales, los gremios no tienen nada de malo. Y aquí es donde nosotros debemos comenzar a poner atención acerca de la realidad que esta iglesia vivía. Sin embargo, en estos tiempos, los creyentes tenían conflicto con ciertas prácticas de tales agrupaciones, con prácticas de los gremios, ya que los miembros se veían obligados a participar en actividades que iban en contra de la fe cristiana. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde estaba uno de los problemas en el lugar donde esta iglesia estaba situada. Y es un problema serio. ¿Verdad que es serio? Y poquitos creen que es serio. Le voy a decir por qué era serio. Los miembros debían asistir a banquetes que incluían comida sacrificada a los ídolos. Además, se esperaba que participaran en ritos en honor a la deidad patrona del gremio, ¿verdad? Dependiendo del gremio al que pertenecían. Y los cuales incluían, actos inmorales. Y aquí viene lo crítico. Si decidían no unirse al gremio, entonces no se les permitía comerciar sus productos. Eso significaba no verdes, que en ese tiempo no eran verdes, pero no dinero. Hermano, estamos hablando de una posición bien crítica, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos gusta que jueguen con temas relacionados a nuestro trabajo? Nadie. Pero en este lugar, no importaba qué tan bueno fuera uno en su oficio, en su profesión, si no era parte del gremio, por muy buenas telas que yo pudiera tejer, por muy buenos jarros, ollas, ¿verdad?, de barro que yo pudiera hacer, si yo no estaba unido al gremio, ¿quién me iba a comprar mis productos? Era una posición bastante difícil la de los cristianos en Tiatira, ¿verdad? Bastante seria, porque influía directamente en su vida laboral. Y sabemos también acerca de la actividad económica que había en este lugar, porque la Biblia menciona que Pablo, predicando en un lugar donde había muchas mujeres, ahí fue donde dice la palabra del Señor que Dios le abrió el corazón a Lidia para que escuchara la palabra de Dios a través de Pablo. Y dice que Lidia era una vendedora de púrpura de Tiatira, ¿verdad? Entonces, tenemos otra referencia acerca del comercio y de la dinámica que se manejaba en esa ciudad. Una ciudad construida para la defensa, pero la mayoría de las ciudades construidas para la defensa fueron construidas sobre una acrópolis o un promontorio. Tiatira no lo estaba y se construían muros a su alrededor, ya vimos que no tenía. Pero esta ciudad era diferente y se consideraba diferente porque estaba ahí para la defensa,
pero no porque tuviera mecanismos de defensa en infraestructura, sino porque ahí era donde Roma colocaba a su guardia selecta. Había ahí una agrupación élite de soldados romanos que eran los que terminaban defendiendo la ciudad, y no eran cualquiera. Cuando decimos una guardia selecta o élite, estamos hablando de gente altamente entrenada para la guerra. Así que era un lugar fortificado a causa de la guardia que estaba ahí. Pero finalmente cayó en manos del enemigo. Amén. Porque como dice la palabra del Señor, el caballo se alista para el día de la batalla, mas de Jehová es la victoria. Amén. No importa qué tan diestros seamos en lo que hacemos o qué tan entrenado sea un ejército, la victoria viene del Señor. Amén. La victoria viene del Señor. Por lo tanto, cayó en manos del enemigo y ninguna ciudad fue destruida tanto como esta ciudad en esta zona. Y sus ruinas actualmente solo tienen una cuadra de extensión y una cuadra muy pequeña. Y yo les comentaba a los hermanos que, a juzgar por lo que uno puede ver en fotografías, usted puede ir al internet, se ha hecho un como parque arqueológico que tiene más o menos las dimensiones de los terrenos del templo, ¿verdad? Así de pequeño son el lugar donde están las ruinas. A comparación de otros lugares, ¿verdad? Que las ruinas son bastante extensas, ¿verdad? En este caso no lo son, sino que ha sido una ciudad que fue bien destruida y solo están ahí y miraba que cobran, parece, por entrar al parquecito ese para poder ver, pero es tan pequeño que no hay nada que usted no pueda ver desde fuera, desde el otro lado de la cerca. Así que si alguna vez va, no pague, vea desde afuera. Si el Señor le permite ir, ¿verdad? Porque ahora es Turquía. Ahora le pertenece a Turquía y está cerca una ciudad turca, ¿verdad? Y todavía parece ser que hay poquitos cristianos ahí, muy pocos. Ustedes saben que Turquía, su religión oficial es el Islam, ¿verdad? Así que esta es la introducción histórica acerca del lugar de la iglesia donde vamos a estar hablando en esta mañana. Ahora vamos a la presentación o al remitente de esta carta. Seguimos en el versículo 18. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Así comienza presentándose nuestro Señor Jesucristo. Es la única vez que se utiliza en este libro esta declaración resaltando la deidad o la divinidad de Jesús. Él se estaba dirigiendo a la iglesia y les estaba diciendo: les escribe el Hijo de Dios. Amén. ¿Por qué Jesús se presentó así? Porque en Tiatira se adoraba al dios Apolo, que según la mitología es hijo de Zeus. Y en la mitología griega, Zeus es el dios, por decir así, más alto. Entonces, los del lugar acostumbraban a decir que Apolo era hijo de Dios, pero no hijo de Dios así como nosotros decimos somos hijos de Dios porque hemos sido adoptados por su sangre, por su sacrificio, sino que con una denotación de divinidad, de poder, de autoridad, de deidad, ¿verdad? Entonces el Señor viene y dice: les escribe el Hijo de Dios, el verdadero, el único. Amén. Porque nosotros sabemos que solo Jesucristo es el Señor. Amén. Solo Jesucristo es el Señor. Debido a esto, el Señor se presenta de esta manera, porque de hecho Apolo tenía su principal templo en Tiatira, ¿verdad? Ya se imagina entonces la guerra espiritual que tenían los creyentes en ese lugar. Era muy fuerte. Sigue el versículo diciendo: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, se presenta con grande esplendor. Cuando dice ojos de llama y pies como el bronce bruñido, nos está hablando de juicio, de justicia. Amén, de justicia.
Los que de aquí son salvadoreños y que siguen de vez en cuando, digamos, las noticias del Salvador, se habrán dado cuenta que en estos días soltaron a un hombre que estuvo preso como por 15 años por error. Porque el juez se equivocó al declararlo culpable. Y han hecho un montón, es un gran revuelo, ¿verdad? Es un gran revuelo el asunto. Le han hecho hasta una placa, el gobierno le ha hecho una placa para pedirle perdón, porque se acabaron la vida del hombre. 15 años en la cárcel es toda una vida, ¿verdad? ¿Y qué es lo que quiero decirle con esto? Nosotros no podemos esperar mucha justicia aquí en esta tierra, porque somos hombres, nos equivocamos. La justicia realmente no es dada con imparcialidad. Pero el Señor aquí se presenta y dice: yo soy el que tiene sus ojos como llamas de fuego, a mí nadie me engaña. Mi juicio es justo. Amén. Y de Él nosotros vamos a recibir la verdadera justicia. Si usted está esperando que aquí sean justos con usted, por favor, hermano, por favor, solo el Señor mira todas las cosas. Amén. Solo Él conoce los corazones, los pensamientos, y su juicio es certero. Él no se equivoca. Aquí podrán fallar contra nosotros, a favor equivocándose, en contra equivocándose, pero de parte del Señor tenemos a un juez justo. Y eso era lo que le estaba diciendo a la iglesia en Tiatira: te escribe el Hijo de Dios, el juez justo, a alguien que no se le pasan las cosas por alto. Nada está oculto. Y habla también que tiene los pies como bronce bruñido, brillante, refulgente. Esto nos habla de la severidad del juicio, lo cual significa que nadie juega con Dios. Amén. Cuando Él dice que va a hacer, hace. No es como algunos de nosotros: ya vas a ver, y nunca llega el vas a ver. Solo somos amenazas. No, pero cuando el Señor habla, ay, hermanos, cuando el Señor habla, doblemos nuestras rodillas y humillémonos hasta donde podamos, porque su palabra es fiel y verdadera. Amén. Esto hace referencia a cuando Cristo ya regresa como vencedor, ya no como un niño en pañales, ¿verdad? Esa profecía se cumplió y la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Se cumplió la profecía que dice: mira, Israel, aquí viene tu rey manso y humilde, sentado sobre un burrito. Estoy parafraseando, vea, no vaya después a ir, la Biblia no dice burrito. Estoy parafraseando. Ya ese tiempo pasó. Ahora nosotros esperamos al Señor con todo su esplendor y gloria. Amén. En los cielos, en las nubes, para levantar a su iglesia. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos esperamos ese día glorioso? Amén. Y después de haberse presentado, ahora vamos con la parte de la alabanza. La alabanza que Dios le da a la iglesia en Tiatira. Así que vamos a ir al versículo 19. Le dice el Señor: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Elogia el Señor a esta iglesia porque tiene muchas obras. Y amado hermano, las obras son las credenciales de los verdaderos creyentes. Amén. Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios si no hay obras que testifiquen que somos hijos de Dios. Amén. Porque si no, nos quedamos en un plano de soy cristiano, pero entre comillas. Pero cuando las obras testifican, esas son las que dan evidencia de lo que está aquí adentro. Y si Cristo está aquí adentro, entonces habrán obras. Vamos a Santiago, que está atrasito, la carta de Santiago, capítulo 2 y versículo 18.
Esto nos confirma de que las obras son, las credenciales de los verdaderos creyentes. Santiago 2:18. ¿Lo tiene? Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Son las obras las que deben hablar, las que deben testificar de nosotros. Hermanos, y está muy bien, está más que excelente que nosotros abramos nuestros labios para compartir la palabra del Señor a otros. Pero también nuestra vida debe ir acorde con lo que nosotros predicamos. Amén. Debe ir acorde. Y muchos de estos creyentes en Tiatira tenían vidas rectas. Sus buenas obras adornaban la doctrina de Dios. Amén. Adornaban la doctrina de Dios. Y hay algo, amados hermanos, que nosotros debemos tener muchísimo cuidado cuando abordamos o cuando leemos las cartas que el Señor le escribió a las 7 iglesias. Porque hoy en día se presta mucho a categorizar las iglesias, a ponerles un distintivo negativo, dependiendo de la reprensión que Dios les hizo. Pero nosotros debemos tener muchísimo cuidado al hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros también somos iglesia del Señor. Amén. Y solo uno puede hablar de su propio pueblo y de su iglesia, y ese es el dueño de la iglesia, que es Jesucristo, que es el Señor. ¿Sí? Y la razón por la que le digo esto es por lo siguiente. Estos creyentes tenían obras que son distintivos de todo hijo de Dios. Amén. Y le dice el Señor, yo conozco tus obras. Y mire qué interesante lo que viene. Y amor. Y amor. Era una iglesia que tenía amor en ella. Quiero que me acompañe a Juan capítulo 13 y versículo 35. Juan capítulo 13, versículo 35. ¿Lo tiene? Me gustaría que lo leyéramos todos a la cuenta de 3. Es un versículo muy corto. 1, 2, 3. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esta iglesia tenía amor, que es el distintivo de todo seguidor de Cristo. Si usted dice que es hijo de Dios y no ama a la persona que tiene al lado, quizás quiera volver a pensar antes de decir lo que es. Porque el amor es distintivo, es lo que distingue. Jesús le dijo a sus discípulos, a ustedes no los van a distinguir porque anden una Biblia bajo el brazo o porque se congreguen todos los domingos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Y esta iglesia tenía amor. De hecho, el amor es el fundamento de las obras en Cristo Jesús, ¿verdad? Allá en el mundo, pues las obras pueden ser impulsadas por otro montón de malas intenciones, pero en Cristo Jesús es el amor el que impulsa las obras. Entonces esta iglesia tenía amor y debemos recordar que está siendo alabada por aquel que tiene ojos como llamas de fuego. El Señor mismo está dando testimonio del amor que ellos tenían. Debido a esto, si nosotros vamos a criticar a Tiatira por su reprensión, que ya la vamos a ver, pero antes preguntémonos si llegamos a la medida de ellos en cuanto al amor. ¿Será que tenemos amor? ¿Será que amamos a nuestro hermano? Porque ¿cómo, amados hermanos, vamos a ir hacia el mundo? ¿Cómo vamos a predicar el evangelio de Jesucristo si no podemos amarnos entre nosotros mismos? Amén. Sí, que el Señor nos ayude. ¿Cómo? Pero no se puede de otra manera más que a través del amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y esta iglesia tenía amor.
tenía el amor de Dios en ella, era visible. El Señor le dijo, yo conozco tus obras, conozco tu amor. Preguntémonos, ¿podrá decir el Señor de nosotros lo mismo? ¿Podrá alabarnos de que nuestro amor es genuino? ¿Podrá hacerlo el Señor? Ahora, no me respondan, ¿verdad? Porque esto es para que nosotros reflexionemos. Es para que nosotros meditemos. Y para que a la luz de la palabra del Señor, antes nosotros de criticar a las iglesias que están en el Apocalipsis, podamos aprender de ellas edificación para nuestra alma. Amén. Muy pocos amenes, pero yo creo que todos queremos aprender. En segundo lugar dice, conozco tus obras y amor y fe. Y antes de pasar a la fe, el amor es el primer fruto del Espíritu mencionado en Efesios 5:17, a donde dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Esta iglesia tenía fruto del Espíritu en ella. ¿Sí? Tenía fruto del Espíritu en ella, el amor. Ahora, después dice, fe, otro de los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fruto del Espíritu también. El Señor le dice, yo conozco tu fe. Es mencionada después de sus obras y de su amor, porque la fe es el impulso principal que pone en acción las obras y el amor. Porque la fe es obediencia. Fe no es lo que hoy se ha tratado de predicar y hay mucha doctrina en cuanto a eso de declara, confiesa, posee, reclama. Eso no tiene nada que ver con la fe. La fe es obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra del Señor. Amén. La fe es obediencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia de Tiatira tenía fe para obedecer a Dios en su palabra. ¿Estamos captando, hermanos? ¿Será que estamos al mismo nivel de Tiatira? No me responda, ¿verdad? Ya le dije. Pero reflexionemos para nosotros. Ahora, dice en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esta iglesia tenía estos dos frutos del Espíritu Santo y el Señor mismo estaba dando testimonio de esto. En tercer lugar le dice, y servicio. El ayudar a otros en la obra es digno de alabar al Señor. Dice Marcos 10:45 que el Señor dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Otro distintivo del creyente es el servicio. El Señor no nos llamó ni nos sacó de las tinieblas para venirnos a sentar a este lugar, sino para que sirvamos para su reino, sirviéndonos primero unos a otros. Amén. Por eso dice el apóstol Pablo, y mayormente dice a los de la familia de la fe. ¿Y quién es la familia de la fe? Mira el que tiene ahí a la par. Mírelo. Es familia suya en la fe, hermano en Cristo, lavado con la sangre de Cristo. Por lo tanto, si nosotros queremos ir también y servir al mundo, servir en la gran comisión, debemos primero servirnos a nosotros mismos. Con amor. Con amor. Amén. No a regañadientes. Jesucristo mismo, usted y yo sabemos. Dice la palabra del Señor que agarró un recipiente de agua, se puso una toalla y lavó los pies de sus discípulos, el maestro. Esta iglesia tenía un servicio digno de imitar porque fue alabado por Cristo mismo. Era gente humilde. Amén. Y ya sabemos que humilde no tiene nada que ver con dinero, ¿verdad? Sino que humilde porque habían rendido sus vidas al Señor. Había servicio. Y nosotros debemos servir. Debemos servir. El Señor definitivamente, amados hermanos, no nos ha llamado a su reino, a su camino, para que estemos con los brazos cruzados. Amén. Para que estemos con los brazos cruzados. Todo hijo de Dios está llamado a servir. Amén.
a servir por amor. ¿Por amor a quién? Por amor al que lo salvó. Por amor al que nos salvó. Amén. Dice, conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia. Paciencia. ¿Cuántos somos pacientes? La paciencia es otro fruto. Dice la palabra del Señor, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, es cierto, vamos a ver, la reprensión es bien fuerte, pero esta iglesia, el Señor le está alabando por virtudes y fruto, y por eso le digo, antes nosotros de criticar, de juzgar y de decir, los de Tiatira eran aquí, eran allá. No, fijémonos primero. Fijémonos primero. La paciencia. Hermanos, esto significa que la fe de ellos había sido probada en muchas ocasiones. Y esa fe había producido paciencia, que es una virtud, pero más que indispensable, para esperar al Señor sirviéndole en su obra. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos querido tirar la toalla? Dígame con confianza, no se aflija, no. Todos, amados hermanos. ¿Y en dónde hemos encontrado nuestro aliento? En la palabra de Dios. En la palabra del Señor. Paciencia. ¿Cuántos queremos paciencia? Amén. Preparémonos porque nuestra fe va a ser probada. Es la única manera de producir paciencia. Así la produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Amor, fe, servicio, paciencia. Y mire lo que dice lo que sigue diciendo el versículo. Dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. En contraste con Éfeso, ¿se acuerdan de Éfeso, verdad? ¿Qué le dijo el Señor a Éfeso? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, lo cual denota un decaimiento en el servicio y en las obras que ellos hacían, porque si habían dejado su primer amor, ya hacían las cosas como, ay, hoy hay células, ¿verdad? Sí. Vamos pues. Cualquier parecido es pura coincidencia, hermanos. De verdad no he visto a nadie. Sí, decae, pero mire qué virtud más grande la de la iglesia en Tiatira, que en lugar de que sus obras fueran en detrimento, las obras últimas eran todavía mucho más que las primeras. Dios quiere, hermanos, que cada uno de nosotros seamos así. Amén. Que seamos así. ¿Por qué? Porque lo general es lo que conocemos en El Salvador como llamarada de tusa, ¿verdad? Hermano, póngame en esto otro, póngame en... Y a los meses, hermano, quíteme de la lista, ¿verdad? Ya no. Usted sabe, hermano, y comenzamos para abajo. Pero esta iglesia, hermanos, amados hermanos, qué virtud más grande. Sus obras últimas o postreras eran mayor que las primeras. Y el Señor le estaba diciendo, el Señor mismo, yo conozco tus obras. Qué lindo fuera que el Señor nos pudiera dar esta alabanza a cada uno de nosotros. Amén. Así que en esta iglesia las obras aumentaron en lugar de disminuir, y estas virtudes son producidas únicamente, óigame bien, únicamente por el Espíritu Santo. Amén. Por el Espíritu Santo. No hay nadie más, no es que yo soy más viejo en el Evangelio, no hay tales, es el Espíritu Santo el que produce todas estas cosas. Amén. Así que viendo la alabanza que el Señor le da a la iglesia en Tiatira, ahora vamos a la parte más severa, a la reprensión o censura que Dios le hace a esta iglesia, la cual yo creo que usted se imagina conmigo es bastante severa si la alabanza también es bastante fuerte, ¿verdad? Era una iglesia con bastante conocimiento del Señor y con una dinámica y un obrar constante muy fuerte. Pero dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 20.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Primero vamos a ver quién es esta Jezabel. En la palabra del Señor este nombre solo aparece en 3 libros. En Primero y Segundo de Reyes y en Apocalipsis, que es el que nosotros estamos leyendo en estos momentos. Esas son las únicas 3 referencias a este nombre. Y la Jezabel del primer y segundo libro de Reyes fue una princesa, hija de un rey sidonio y dada en casamiento en una alianza política a Acab, que fue rey del reino del norte, conocido como el reino de Israel, en el tiempo en el que la nación de Israel estaba dividida en 2 reinos, el reino de Israel y el reino de Judá, ¿verdad? Esta mujer era fuerte, tenía poder y era manipuladora, se deleitaba en hacer el mal, influyó tanto al rey como al pueblo y lo condujo al paganismo y procuró la muerte de los profetas del Señor. Esta mujer es prácticamente, si usted lee, esta historia está, por si usted lo quiere leer en su casa, sería muy bueno, en el primer libro de Reyes, los capítulos 16, 18 y 19. Por eso no lo podemos dar toda la lectura aquí, es una porción bastante grande. Pero esta mujer, si usted lee en las Escrituras, es la misma encarnación del mal. En toda la historia de Israel, ese periodo es de los más negros y más oscuros, sino quizás el más negro y el más oscuro de la historia de Israel, del reino de Israel. Esta mujer, su inclinación hacia el mal era, pero evidente. Esa es la palabra que anda, evidente. Hay estudios que dicen que esta mujer al principio acogió o se convirtió a Jehová, a la religión israelita, y lo adoraba. Y poco a poco fue introduciendo el culto a Baal. Tanto que fue en el tiempo de esta mujer y durante el reinado de Acab que se construyó un templo de Baal en Israel. Algo que es una abominación terrible. Algo que provocó la ira de Dios. Ya vamos a ver cómo la provocó. Entonces, esta mujer hizo tanto daño en su tiempo a la nación de Israel porque impulsó al pueblo a adorar a otros dioses, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a participar en los ritos paganos y de impureza y de inmoralidad sexual, como ustedes y yo quizás ni nos imaginamos en ese tiempo. Llevó a toda la nación a una decadencia terrible, tanto que la palabra de Dios dice que no hubo otro rey como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Ya de por sí la palabra de Dios dice que Acab era malo, pero esta mujer lo terminó de sumir para darle el primer lugar como el peor rey de Israel. El peor rey de Israel. Esta mujer trató de erradicar y de eliminar el culto a Jehová en toda la nación. ¿Cómo lo sabemos? Porque asesinaba a los profetas del Señor. En ese tiempo hubieron muchos que tuvieron que huir, tuvieron que esconderse. De hecho, hay un profeta muy conocido en la Biblia, el profeta Elías, huyó de esta mujer porque le dijo que los dioses le dijo, me hagan así y aún me añadan, le mandó a decir a Elías, si mañana yo no te degollo como tú degollaste a los 400 profetas de Baal. Así de mal era esta mujer. Altamente peligrosa. Obviamente no es la misma Jezabel, literalmente hablando, de la que se menciona en Apocalipsis, porque hay cientos de años de separación
entre la época de los reyes y cuando se escribió esta carta. Pero sin duda, el Señor está haciendo mención al mismo espíritu de Jezabel, manifestándose en la iglesia en Tiatira. ¿Y qué le dijo el Señor? Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, está hablando acerca de lo que una mujer, líder en ese tiempo, quizás de la iglesia, estaba haciendo. Representa a alguien con autoridad, con un espíritu controlador y manipulador que incita al pecado. Que incita al pecado. ¿Cuál era el problema de la iglesia aquí? Que estaba tolerando. Tolerando. ¿Se ha fijado que esa palabra está bien de moda ahorita en esos tiempos? La tolerancia. La tolerancia. La tolerancia termina siendo pecado también, amado hermano, cuando toleramos lo que a Dios no le agrada. ¿Ha escuchado usted el dicho hechor y consentidor? ¿Qué dice? Pena igual. Nosotros no podemos tolerar lo que a Dios le desagrada. Y eso fue lo que Dios le dijo a Tiatira. Tú has tolerado que esa mujer se enseñe y seduzca a mis siervos. Cuando él habla de seducir, cuando dice aquí seducir, se está refiriendo a que esta mujer torcía las verdades de la palabra del Señor. Porque seducir es introducir prácticamente de manera bien pensada, aguda, una verdad, una mentira y hacerla pasar como que si es una verdad. O sea que es algo que para los que están descuidados, la agarran. ¿Me explico? La toman como que si fuera una verdad. Entonces le dice, tú has tolerado que esa mujer que se dice profetiza. Esa es otra cuestión. En nuestros días esto mismo sucede. Ahora en día hay un montón de autoproclamados profetas, que es gente que no tiene temor de Dios para decir y proferir con sus labios el Señor ha dicho, o el Espíritu de Dios dice. Hay mucha gente así. Y nosotros como iglesia del Señor debemos tener muchísimo cuidado. Amén. Muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque a veces queremos, y hay muchos que, no, yo quiero ver qué me dice el Señor. A ver qué me habla el Señor con tal profeta. No, amados hermanos. Veamos lo que dice segunda de Pedro. 1:19. Segunda de Pedro 1:19. ¿Lo tenemos? Dice el apóstol Pablo, diciéndole a la iglesia, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quiere usted palabra de Dios para su vida? Esta es la palabra profética más segura. No hay otra. No hay otra. Jesucristo dijo, ni una tilde, ni una jota pasará de esta palabra hasta que todo se haya cumplido. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios para su vida? Venga a la palabra del Señor. En ella va a encontrar la luz de la vida. Amén. Pero no dejemos engañarnos solo porque alguien hace pantomimas, solo porque alguien salta. ¿Sabe cómo eran los profetas del Señor? El profeta del Señor llegaba donde el rey, llegó de hecho donde el rey Ezequías, si no estoy mal. Llegó así: arregla tu casa porque el Señor dice que te vas a morir. Nos vemos. Así eran los profetas del Señor. ¿Saben quiénes hacían pantomimas?
los profetas de Baal. Dice que pasaron todo un día entero y hasta se sajaban con cuchillos. Tengamos cuidado. El evangelio de Cristo no es un espectáculo, amados hermanos. Cuando Dios habla, habla y su palabra se cumple. Amén. Esta mujer decía ser profetisa, pero lo que estaba haciendo era arrastrando a los creyentes de Tiatira. ¿Hacia qué? ¿Qué dice aquí? Que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. Los enseñó a fornicar en ambos aspectos, tanto físicamente, porque leímos que en los gremios, ¿verdad?, se hacían actos a dioses paganos en los cuales había cantidad de inmoralidad sexual en sus orgías, pero no simplemente a una fornicación física, sino también a una fornicación espiritual, porque los incitó a adorar otros dioses. Amén. Todo aquello que a nosotros nos desvía de nuestro blanco, que es Cristo, hermanos, le va lanzando a la fornicación espiritual. Sí. Por eso dijo el apóstol Pablo, perdón, no fue el apóstol Pablo, fue el escritor de la carta a los Hebreos, que no sabemos quién es con certeza, pero dijo así: puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él deben estar nuestros ojos todos los días, todos los días. La iglesia estaba teniendo un problema serio. No hay problemas más serios como los problemas doctrinales. Una doctrina errónea nos puede dirigir al infierno, amados hermanos. Por eso es que el Señor se presentó de esa manera tan enfática y también su mensaje es severo. ¿Por qué? Porque tenemos que poner atención. Amén. No hay nada más destructivo que una doctrina errónea y falsa adentro de la iglesia. Amén. No hay. Y el único que puede ayudarnos a tener ese discernimiento es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo. Nadie más. Aquí nadie puede decir, no, por mi inteligencia. ¿Cuál inteligencia? En esta guerra o tenemos a Cristo o nos frieron. ¿Sí? O perdemos. Así es. Ahora, ¿cuál es el final de Jezabel? El castigo del que Dios habla. El 21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias, escuche, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Es un final terrible, comparable al final de la Jezabel del Antiguo Testamento. Si usted va al segundo libro de los Reyes, en los primeros capítulos, usted va a ver la maldición que Dios profirió sobre esta mujer por haber llevado al pueblo de Israel a la perdición. De hecho, una de esas maldiciones es que el día de hoy usted ni yo podemos ir a donde está Israel y decir: aquí está la tumba de Jezabel, porque no hay tumba de Jezabel. El Señor le dijo: tu carne se la van a comer los perros y no vas a ser enterrada, para que nadie, nunca le dijo, pueda decir: aquí está sepultada Jezabel. Es un juicio severo. Dice la palabra del Señor: y a sus hijos heriré de muerte. ¿Sabe qué pasó con los hijos de Jezabel? Fueron barridos, eliminados por Jehú. El Señor le dijo a Jehú: te vas a levantar y vas a matar a toda la descendencia de Acab, porque obviamente ahí estaban los hijos de Jezabel,
Porque el Señor le dijo a Acab de esta manera: ningún hijo tuyo, le dijo, se va a volver a sentar sobre el trono de Israel nunca. Y los barrió a todos. Uno de ellos le dijo a Jehú, cuando iba Jehú: ¿hay paz, Jehú? ¿Saben qué le dijo Jehú? ¿Y cómo va a haber paz con todas las fornicaciones de tu madre Jezabel que ha hecho venir sobre el pueblo de Israel? Y ahí mismo lo eliminó. Ahora los hijos no significan los hijos físicos. Hijos significan todos aquellos que siguen la doctrina de esta mujer. Todos aquellos que van en pos de las doctrinas. Hermanos, y hoy hay una cantidad de corrientes que tratan de filosofar sobre el evangelio. Debemos de tener muchísimo cuidado. La doctrina de la prosperidad, quizás la más proliferada en nuestro medio, es una de las doctrinas más peligrosas, que tuercen con una agilidad y con una astucia que usted y yo casi que podemos decir amén al instante. Es cierto, hermanos. Es que el mal no va a venir evidentemente. Si yo aquí me paro y les digo: Jesús no es el Hijo de Dios, y tiene una piedra ahí, me la tira. ¿No es cierto? Satanás no viene así. Él tuerce las verdades de la palabra del Señor. ¿Sabe qué dijo Pedro hablando acerca de las revelaciones que Dios le había dado a Pablo? Dijo: hay muchas cosas que son difíciles de entender. Y dijo Pedro que Dios le ha dado a Pablo, que los indoctos tuercen para su propia perdición. Nosotros debemos saber que el castigo, el juicio de Dios es real. Amado hermano, el juicio de Dios es real. Su palabra es muchísimo más certera que la palabra de cualquiera de nosotros o de cualquier hombre sobre la faz de la tierra, sea un rey, sea un presidente, sea lo que sea. La palabra de Dios se va a cumplir. El infierno es una realidad, no es una alegoría. Es cierto, existe. ¿Por qué le digo esto? ¿O hay doctrinas, amados hermanos? No, el infierno aquí lo estamos viviendo. Pues esa es vieja. La nueva es que el infierno no es un lugar literal. Jesús dio testimonio de estas cosas. Que no nos gusta, claro, y cómo nos van a gustar. Pero el hecho de que no nos gusten no quiere decir que no es verdad. Aunque no diga amén. Son verdad. Ese es el final de Jezabel. Y ahora el consejo que el Señor le da a la iglesia en Tiatira. Y antes él de entregar el consejo, le da un incentivo. En el versículo 24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Dios, hermanos, le da un incentivo, Jesucristo le da un incentivo al remanente, porque Dios siempre se ha guardado de un remanente. Amén. Por eso tengamos muchísimo cuidado cuando decimos: no, es que la iglesia está mal en estos días. La iglesia de Cristo nunca está mal. Amén. La iglesia de Cristo es de Cristo. Amén. La iglesia de Cristo como tal nunca está mal. Dios siempre tiene un remanente. Siempre hay hombres y mujeres buscando su presencia día a día, sirviéndole. Amén. Podrán haber, como decía nuestra hermana Caridad el domingo anterior, mal llamados cristianos, ¿verdad? Y que por ello se diga que la iglesia está mal. Pero la iglesia de Cristo, ¿sabe qué dijo Jesucristo? Y esta es mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos somos iglesia de Cristo? Gloria al nombre del Señor. Entonces eso significa que ni siquiera el mismo infierno podrá prevalecer si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.
Claro, porque uno se aflige mucho con la advertencia y no hay que tomarla a la ligera, hay que tomarla muy seriamente. Pero el Señor le dice a ese remanente y nos dice a cada uno de nosotros aquí que perseveramos en el Señor, nos dice, adelante, amén, adelante. Les dice más a todos ustedes que no se han contaminado con esa doctrina, con lo que ellos llaman profundidades de Satanás, y que los que se desvían se traduce en otra versión como verdades profundas, porque esto a veces puede referirse a que la mayoría de herejías se jactan de provenir de un nivel espiritual superior que no todos pueden recibir. Amados hermanos, esto de niveles de niveles en el evangelio no clic. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor que todos nosotros que hemos creído en el Señor hemos sido sellados y bautizados con el Espíritu Santo. Y dice su palabra que Él no da el Espíritu por medida. Amén. Así que no podemos decir, es que yo tengo poquito del Espíritu Santo, por eso no entiendo. O tenemos al Espíritu Santo en nosotros y Él es el que nos capacita para comprender todas las verdades de la palabra del Señor. Por eso dijo Jesús, yo les envío a un consolador, al Espíritu Santo. Él les va a recordar todo, le dijo, lo que yo les he dicho y los va a guiar a toda la verdad. Amén. Por lo tanto, dice el apóstol Pedro también, ninguna, dice, profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque ninguna de esas profecías ha venido por voluntad de ningún hombre. Ha venido por la voluntad del Espíritu Santo a nuestra vida. Amén. Por lo tanto, el Señor les dice, no les impondrá otra carga, no nos impondrá otra carga, sino que le dice a la iglesia que retengan con firmeza lo que tienen. ¿Y qué era lo que tenían? Obras, amor, fe, servicio, paciencia, perseverancia. Si hoy estamos aquí perseverando en el Señor nos dice, no hay más carga, retengamos lo que tenemos. Sigamos sirviéndole al Señor con alegría. Amén. Sigamos viviendo para Él, agradándolo a Él. Él es nuestra defensa, hermanos. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza. Por eso ese himno es bien hermoso. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. ¿Y qué dice? Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Amén. Él es la roca. Él puede estar el enemigo armado hasta los dientes, pero tendrá que caer a los pies de Cristo, y ha caído en la cruz del Calvario. Él fue vencido para siempre, para siempre. Hermanos, cada vez que leemos esto, cada vez que el Señor nos lleva a las Escrituras, acojámoslas y digámosle al Señor, humillémonos, Padre, aquí está mi vida, guárdame, dame la fuerza para seguir hasta el final, hasta tu venida gloriosa. Amén. Pero sigamos, no hemos terminado. La recompensa, lo más bonito, la recompensa. Apocalipsis 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, las obras del Señor, no las obras de Jezabel, ¿verdad? Porque las obras del Señor son realizadas en el Espíritu Santo, porque recuerde, amado hermano, que nosotros hemos vencido por la fe, no por nuestro esfuerzo. Amén. Hemos vencido por la fe. Y dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas, como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi
Padre. Ofrece una delegación de autoridad a todos los que permanezcan fieles hasta el fin. Y esto vemos que el Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 19, vamos ahí, versículo 28. Mateo 19, 28. ¿Lo tenemos? Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora vamos a Daniel. Más atrás, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, y vamos a leer los versículos 18 y 27. Dice el 18, después recibirán el reino los santos. ¿Quiénes recibirán el reino? Los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y el 27 dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén. Al que venciere, el Señor le va a dar autoridad sobre las naciones. Y no para juzgarlas como los gobernantes de hoy en día, no. Porque el conocimiento de Dios va a ser sobre nosotros para siempre. Amén. Por eso dice en la regeneración, cuando el Señor nos haya levantado en gloria y haya borrado para siempre el pecado, la muerte y al diablo. Amén. Y también dice en el versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. Y esta estrella de la mañana, ¿verdad? No es el planeta Venus, que es el punto de luz más fuerte en el cielo antes de que el sol entre en todo su esplendor. Eso es lo que se ve en el cielo, porque esto se aplica a la persona de Jesucristo. Él es la estrella de la mañana. Amén. Jesucristo es la estrella de la mañana. Y tenemos versículos en Isaías 60, 19, vaya conmigo ahí, Isaías 60, 19. ¿Lo tenemos? Dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Amén. Ahora vamos a Apocalipsis 21, 23. Decía a los hermanos que si alguna vez se había preguntado qué es una maratón bíblica, es algo parecido a esto. Nos estamos moviendo bien rápido. Apocalipsis 21, 23, que dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero, es su lumbrera. Amén. Esto significa cuando dice, y al que venciere yo le daré la estrella de la mañana, está diciendo, y el que venciere estará conmigo por la eternidad y yo seré la luz de su vida. Amén. Gloria al Señor. Demos fuerte el aplauso a Él en esta mañana. No tendremos necesidad de sol. A algunos se les ha ido la luz eléctrica por los vientos. No se aflija, que en el cielo Él será nuestra luz para siempre. Para siempre. Y dice la palabra, la tierra
la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y ahora, hermanos, para terminar, la advertencia personal. Versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los hijos de Jezabel no pueden oír, tienen tapados los oídos, pero los verdaderos hijos de Dios sí pueden oír, porque el Espíritu Santo ha abierto esos oídos, ungiéndolos con la sangre de Cristo Jesús, para que podamos escuchar la verdad de su palabra. No se trata de una etiqueta religiosa, no se trata de religión, se trata de una persona, de la bendita y gloriosa persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y es a Él a quien hay que oír y volverse. Amén. Es a Él al que hay que escuchar y volverse. Él le dijo así a sus discípulos: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. A diferencia de las otras iglesias, la peor amenaza que esta iglesia enfrentó provenía de adentro. No eran perseguidos por el Estado, ni por paganos, ni por religiosos. Su problema fue una falta de enseñanza bíblica recta y un liderazgo permisivo que toleró a Jezabel. Y en la actualidad, obviamente toleró cosas que a Dios no le agradaban. Y en la actualidad, esto suele pasar en lugares donde el cristianismo se ejerce de manera libre. Se sufre de esta misma amenaza. En pocas palabras, aquí, donde nosotros, en esta nación, a donde hay libertad de culto, es donde el peligro de las doctrinas erróneas es una amenaza latente. Amén. Pero si hoy hemos escuchado el mensaje de la palabra del Señor, inclinemos nuestros rostros y oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a imitar todas las virtudes que esta iglesia tenía y que nos ayude a rechazar todo aquello que el Señor rechazó en esta iglesia. Padre, gracias por tu bendita palabra en esta mañana. Bendito Dios, aquí estamos como tu pueblo, tu iglesia, necesitados siempre de ti, bendito Padre Celestial. No queremos, Señor, tomar a la ligera estas palabras que son para nosotros, Señor, sino que queremos darles cabida y que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, Señor, para que seamos librados de aquellos, Señor, que tuercen tu palabra, que tuercen tu evangelio para lucrarse o con fines personales, Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador haciendo la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento, te necesito, creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Amén. Para más información, llámanos al 301-933-7191 o escríbenos a info@iccmd.org. Puedes visitarnos en www.iccmd.org o síguenos en Facebook y Twitter como IC Canaán. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre.